genocidio y que por ello toda la humanidad se debe en solidaridad a la lucha del pueblo palestino. Esta es una conferencia en donde tenemos a diferentes personalidades de ámbitos del arte y la cultura, y donde la Red de Solidaridad con Palestina desea hacer precisamente un reconocimiento especial a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa, en especial a quienes suscriben la carta, una carta donde hay más de 59 premios nacionales, ellos la encabezan, más 80 personas que luego le siguen. Entre las personas que se disculpan porque no pueden estar con nosotros, están la compañera Arabela Salberry Pardo, Premio Nacional Aquileo Echeverría y Nacional de Cultura, Magón, Arnoldo Mora, Premio Joaquín García Monge y exministro de Cultura, Walter Antillón Montealegre, Premio Rodrigo Facio Brenes, Mauricio Molina Delgado, que por dicha sí pudo acompañarnos y se encuentra en la mesa. Antes de presentar la mesa, porque le urge irse, es que la diputada Rocío Alfaro quiere dar un saludo muy rapidito porque no hay quórum desde hace ratillo y ella pues estaba dentro de la mesa, pero debido a la discusión de las jornadas extenuantes de 12 horas sin pago de horas extra, ella debe estar dando ahí la batalla también. Entonces, diputada. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Más bien agradecer esta iniciativa y que nos sigan tomando como un canal, como un instrumento, que para eso el Frente Amplio está aquí, para ser un instrumento de lucha, para ser un instrumento de concientización sobre los grandes temas en algunos casos nacionales, en otros temas que trascienden y que nos interpelan como humanidad, como es el caso del genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Realmente para nosotros es fundamental que estos pareceres, que esta posición, que esta información circule por todos los medios posibles. La Asamblea Legislativa es una tribuna y una tribuna que debe utilizarse para el bien y una tribuna que agradecemos precisamente que se tome y que se ejerza con presión, con la presión suficiente, porque aquí llegará en algún momento la discusión sobre ese cínico intento de establecer un tratado de libre comercio con el Estado genocida de Israel. Vamos a necesitar de mucho músculo, vamos a necesitar mucha sociedad organizada, generando debate, generando posición. Hay que luchar contra el poder económico de los sionistas que se pasean aquí en la Asamblea Legislativa como Pedro por su casa, de forma permanente, amenazando y haciendo lobby en términos del poder económico que tienen. Y nosotros lo que tenemos no es poder económico, sino la ética, los derechos humanos de nuestro lado, la historia de nuestro lado y por supuesto el deseo profundo porque se haga justicia al pueblo palestino y para que Costa Rica no se sume ni se llene con la sangre del pueblo palestino los bolsillos, nadie aquí, a cambio del silencio. Entonces, ponernos a la disposición siempre. Nos ha tocado en una jornada, me hubiera gustado quedarme y escucharlos, veré la grabación porque esto por dicha se transmite, pero realmente estamos también teniendo que apagar incendios sobre situaciones nacionales y pues toca también responder ante esa responsabilidad. Creo que los compañeros iremos apareciendo ahí de uno en uno, a como vayamos lográndolo. El tema del quórum ha estado terrible, ¿verdad? Ha sido muy difícil y tenemos también una responsabilidad con el pueblo costarricense de garantizarle los mínimos derechos que tenemos desde hace más de un siglo y que quieren ser borrados. Pero en todo caso, agradecer realmente la gestión, agradecer esas firmas que uno sabe que también tienen un costo. No solo hay un reconocimiento de parte de quienes somos defensores
de los derechos humanos, sino que también hay un costo, un señalamiento, unas amenazas que también circulan, porque estamos hablando de un gran poder económico que se mueve en todo el mundo sin ninguna consideración de los derechos humanos. Este es un tema del que no podemos quedarnos calladas, no podemos quitar el dedo del renglón, no podemos pensar que se puede quedar entre el grupo de iniciados o iniciadas que sabemos qué es lo que está sucediendo. Tenemos que tener una labor formativa, de educación popular con toda la gente. Tenemos que ir a todos los espacios, a todas las iglesias, tenemos que ir a todos los centros de estudio, tenemos que divulgar realmente lo que pasa en Palestina y tenemos que sumar los corazones para que también el pueblo palestino de alguna manera se le haga llegar desde este pequeño terruño el cariño, el amor y el deseo de paz y de liberación, porque algún día Palestina sea libre. Gracias. Esta carta fue enviada ya en físico a la presidencia legislativa, es decir, a la oficina del presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Rodrigo Arias Sánchez. Esta carta, repito, tiene la firma de más de 59 premios nacionales. Hay un compañero que no alcanzó a firmarla, pero él va a enviar un adendum, por así decirlo, a la carta. Y es nada más y nada menos que Juan Diego Quesada Pacheco, Premio Nacional de Investigación Cultural, con Luis Ferreto Acosta del 2017. En la mesa nos acompañan la cónsul honoraria de Palestina, Guayija Sasa, Mauricio Molina Delgado, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría de Poesía 2016, Marbella Martín Fragachán, Premio Nacional Ángela Acuña Brown, mención honorífica de 1999, el compañero Manuel Monestel Ramírez, Premio de Cultura Popular Tradicional y Premio Nacional de Cultura Magón, y por último, pero para nada menos importante, la compañera Macarena Barahona Riera, Premio Ángela Acuña Brown en Periodismo. Nada más y nada menos. Es un honor de verdad tener al arte y la cultura de Costa Rica pronunciándose en contra de un TLC con un Estado genocida que niega cualquier tipo, el más mínimo, de derechos humanos. Vamos a empezar con las palabras, cada uno tendrá 5 minutos para referirse, luego iremos a preguntas de la prensa del público. Y empezaremos con el compañero Manuel, pues tiene que retirarse antes, entonces adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Pues es un deber estar acá y apoyar esta lucha justa, humana. Como ciudadano costarricense no puedo estar de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Israel. Si se quiere, uno podría esgrimir argumentos económicos. Creo que aprendimos la lección con el TLC con Estados Unidos, que no nos ha traído mayores beneficios y más bien un montón de distorsiones económicas y sociales. No creo que desde el punto de vista económico este tratado tenga ventajas o valores agregados o buenos para nuestra economía. Pero luego yo como ciudadano del mundo también tengo que estar en contra de ese tratado porque es un tratado con una nación sionista perversa, inhumana, que ya lleva muchos años flagelando al pueblo palestino y en los últimos haciendo ya una tarea de genocidio descarada a los ojos de todos los poderes del mundo.
Hay una frase trillada que dice que los pueblos que no leen la historia están condenados a repetir los mismos errores. Y aquí podríamos aplicarla, por un lado, a Costa Rica, al Estado costarricense, que si no lee bien la historia va a cometer los mismos errores que cometió con el bendito Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y también podríamos referirnos al Estado sionista, que de alguna manera representa al pueblo israelí, que lamentablemente no leyeron la historia, no entendieron, fueron víctimas de un genocidio y no aprendieron nada. Y eso es triste, pero más que triste es trágico, porque esa falta de perspectiva histórica hoy está flagelando familias, niños, mujeres en Palestina. Creo que con eso queda clara mi posición ante esta situación. Agradezco mucho la invitación y agradezco también a la gente que ha organizado y a la gente que anda luchando día a día por hacer entender a nuestro pueblo lo que está sucediendo en Palestina. Voy a disculparme porque tenía otro compromiso ya agendado. Entonces, gracias y que viva Palestina libre. A continuación, la cónsul honoraria de Palestina, compañera Guayija Sasa. Muchísimas gracias, buenas tardes y perdón, pero me voy a permitir leer, yo no soy una artista. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas ganadoras de premios nacionales que han firmado esta carta y a todas las personas que organizaron o que contribuyeron con esta iniciativa por rechazar categóricamente el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo de Palestina y honrar con esto los valores que han caracterizado a nuestro país. Asimismo, por sumarse al clamor de los pueblos del mundo y de muchísimas personalidades que están pidiendo a sus gobiernos que realicen todas las acciones necesarias para que este genocidio se detenga y le están señalando a Israel que pare esta masacre ya. Concuerda esta acción y esta iniciativa y esta tarde con un día aún más triste, si se puede, y duro para las y los palestinos, especialmente para quienes viven en Gaza y para quienes seguimos esta cruel realidad. Hoy el primer ministro israelí ha confirmado que Israel planea invadir y ocupar militarmente toda la franja. Un plan que continúa a pesar de las críticas y rechazos de diversos sectores, de casi la totalidad de la población mundial, incluyendo su cúpula militar. Este plan implica, a mi parecer y al parecer de muchísimos, la solución final, porque busca la expulsión forzosa de la población de Gaza hacia un espacio de menos del 12% del territorio del enclave. Una población que ha soportado los bombardeos indiscriminados durante 22 meses, que ha sido sometida al hambre y a la falta de los recursos básicos para sobrevivir, especialmente en los últimos 6 meses. La solución final fue el nombre que la Alemania nazi utilizó para referirse a su plan para el genocidio sistemático y el asesinato en masa de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la culminación de la persecución nazi contra los judíos y un componente fundamental del Holocausto. La solución final consistió en asesinatos y en la implementación de políticas que llevaron a la inanición, las enfermedades y la muerte dolorosa de la población. Como durante la Alemania nazi, hoy las autoridades israelíes coordinan y planifican la logística necesaria para el exterminio, planteando soluciones aún más radicales
a lo que hemos visto en los últimos 22 meses. Todos los días recibimos mensajes desgarradores de Gaza, imágenes intolerables de la crueldad con la que se ha ensañado el ejército israelí y quienes dan las órdenes contra los cuerpos de mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, contra la vida, la cultura, la historia palestina. Todos los días recibimos mensajes desgarradores desde Gaza pidiéndonos ayuda. Todos los días recibimos mensajes desgarradores del resto de Palestina pidiéndonos ayuda. Hemos conocido decenas de historias tristes. Sabemos la desgarradora historia de Khaled Nabhan, quien despidió a su querida nietita Rim con el "eres el alma de mi alma", para luego ser asesinado. Lloramos con Mohamed Abul Qassam, quien fue a traer ropa para sus gemelitos recién nacidos y cuando llegó ya habían sido asesinados. Rania Abu Ansa, esa mujer de la que supimos que se había sometido a diversos tratamientos de fertilización para convertirse finalmente en madre y que el ejército israelí asesinara a sus bebitos. Abrazamos a la doctora Alaa Al-Nayar, pediatra del hospital Nasser en Khan Yunis. Y estos días vimos las pequeñas manos de Amir besar la mano de quien le entregó un saco de alimento en forma de agradecimiento, después de haber caminado 12 kilómetros para conseguir ese saco y haber hecho la humillante cola eterna para ser asesinado minutos después por el ejército israelí. En esos ataques a los que nos han acostumbrado en los últimos meses hacia quienes buscan alimento. ¿Qué debemos decirle a esa población? Que es más importante el comercio, que es más importante llenarse los bolsillos que su vida y su supervivencia. Las organizaciones humanitarias han advertido que la expansión de la ocupación no solo aumentará el sufrimiento civil, sino que agravará esta crisis que ya es aterradora. La concentración de la población en esas condiciones, con escasez de agua, alimentos y refugios, evidencia la estrategia de solución final de la que vengo hablando. Numerosos informes documentan que la ofensiva militar israelí ha destruido la casi totalidad de la infraestructura civil, hospitales, escuelas, todo esto lo sabemos. La situación calificada como catástrofe humanitaria ha señalado también que no hay lugares seguros ni acceso a los servicios básicos. La política es la destrucción sistemática de la vida civil. ¿Cómo se justifica entonces querer tener un acuerdo con ese Estado genocidio? Estas acciones de parte de Israel, que incluyen la limpieza étnica que todos hemos visto, la destrucción de toda la población, revelan la estrategia que va más allá de una lucha militar y que apunta únicamente a despojar a Gaza y a Palestina de su existencia. Nos enfrentamos como comunidad internacional a la pregunta de: ¿vamos a seguir permitiendo que estas acciones continúen? ¿Vamos a permitir que Palestina desaparezca ante nuestros ojos? La historia recordará este día. Las y los artistas y premios nacionales de este país quedarán en la historia como los que no permitieron que, los que no quisieron o que alzaron su voz contra este genocidio que hoy marca un nuevo rumbo. Muchísimas gracias de verdad por su solidaridad y por su valentía. Buenas tardes. Contradictoriamente, Israel es la razón por la que el mundo se hizo palestino. A continuación, las palabras del compañero Mauricio Molina Delgado. Buenas tardes y muchas gracias. Hace unos días recibí la petición y la invitación a firmar este documento y pensé que ante el horror que se estaba dando en Palestina con este genocidio y ante la burla sistemática de políticos corruptos en muchos países del mundo para nada lejanos al nuestro, sentí que era un imperativo también ayudar como un gesto mínimo, como un granito de arena,
a conseguir firmas para este documento. Busqué a varios amigos y amigas con premios nacionales y tuve la suerte de conseguir su solidaridad en la mayoría de los casos. Cuando estaba haciendo eso, mi hijo Camilo Molina Gallardo se enojó porque no entendía por qué no podía firmar él el documento. Él tenía muchísimas ganas de hacerlo y decía que era injusto que solo los premios nacionales lo hicieran. Yo le contesté que en realidad sí lo iba a poder firmar, que solamente era un primer paso, que no se enojara, que él iba a tener derecho a firmarlo como efectivamente se me había dicho y como efectivamente se hizo. Camilo no llegó a firmarlo, falleció este domingo y a mí que me habían invitado a esta actividad precisamente por haber conseguido las firmas de estos amigos y amigas, se imaginarán que no tenía ninguna gana de venir aquí a presentarlo. Sin embargo, mi hijo, que estaba muy preocupado por la situación del mundo, que siempre me estaba enseñando sus escritos y muchos de los cuales no llegué a ver, y en estos días me di a la tarea de buscarlos, y me encontré uno, y creí que también como un gesto mínimo, quería compartir algunas pequeñas palabras de esas preocupaciones que tenía Camilo por el mundo y en particular por Palestina. El texto es más amplio, pero hace mención efectivamente a Palestina. No lo puedo leer todo aquí porque es muy largo. Y el título es: El fascismo no se crea ni se destruye, se transforma. Dice el texto de Camilo. El fascismo es un término nacido en Italia de principios del siglo XX que inspiró a otros modelos como el nazismo alemán. Denuncio al monstruo terrible que ha importado al mundo globalizado con sus tentáculos de odio, sufrimiento, división, violencia. El monstruo que marchitó las plantas de las que pretendían salir los ideales de la libertad, la civilización, la justicia y la empatía. Termino la cita de Camilo. Ese texto de Camilo sigue detallando muchos de los tentáculos de aquel monstruo en todas sus formas, incluyendo el genocidio en Palestina. Mi hijo, quien padecía de distrofia muscular de Duchenne, sufrió por más de 20 años de fascismos y microfascismos. ¿Pero qué es el fascismo?, se preguntaba él. Yo creo que el fascismo es una forma particularmente distorsionada del resentimiento hacia quienes sufren, de creernos mejores de lo que realmente somos y a la vez encontrar justificaciones para maltratar a los que creemos que no merecen lo que nosotros sí. Normalmente esos son más bien las víctimas, esos que ellos consideran inferiores. ¿Quiénes son? Son muchos, tienen muchas formas. Un pastor que se piensa mejor que quienes no comparten su religión, sus opciones sexuales, su identidad de género. Un político minúsculo que quiere sacar su pecho en la Italia del siglo XX. Un pintor mediocre que se cree subvalorado. Un poeta torpe que piensa que es blanco y con los ojos azules y que por eso merece mejor suerte. Palabras como fascismo, como genocidio, no pueden tener derechos exclusivos, no pueden ser susceptibles de monopolio. Fascismo desde la Turquía, a pesar del anacronismo contra los armenios, genocidio contra los armenios, genocidio en Guatemala por los ichiles. La bestia se ve en muchas partes, en muchas formas, incluso en nuestros países latinoamericanos, en el Cono Sur, en el siglo XX y quizás aún ahora. Y hoy somos testigos de que desde la historia son quienes fueron las víctimas, quienes de nuevo
hacen surgir a esta hidra de infinitas cabezas. Muchas gracias por esto, muchas gracias por escuchar las palabras de Camilo, quien estaría feliz en este momento, al menos de eso, que viva Palestina. Toda nuestra solidaridad con el compañero Mauricio y gracias a Camilo, que sé que está muy orgulloso del papá que tiene. A continuación, sé que es difícil, ¿verdad? Por dicha nos sobra mucha ternura en este salón y por eso estamos con el pueblo palestino. A continuación, las palabras de la compañera Marbella Martín Fragachán. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, pues ya, mi nombre es Marbella Martín Fragachán. Yo soy parte de la red de solidaridad con Palestina y quiero agradecer precisamente a la red, a las compañeras que están aquí presentes, Rada y Sui, que me dieron esta oportunidad de conversar un ratito con ustedes desde mi posibilidad que me da haber recibido no un premio nacional propiamente dicho. Desde mi humilde posición, quiero aclarar que lo mío fue una mención honorífica del premio Ángel Acuña Brown, sin restarle el valor que eso tiene. No es un premio, digamos, a la trayectoria como la que podemos ver en don Mauricio o en Macarena o en el mismo Manuel Monestel, sino es un premio grupal que nos dieron a un equipo de investigación y de realización que trabajamos juntas, 3 mujeres en 1999, y yo traje por escrito esto precisamente porque no quería dejar por fuera a nadie, a ninguna de las personas que participamos en ese momento. Fue una creación con Ana Lucía Faerrón Ángel, que es una conocida cineasta costarricense y que fue directora del Centro de Cine de la Universidad de Costa Rica, y Dorelia Barahona Riera, hermana de la amiga aquí, Macarena Barahona, quienes hicieron un trabajo maravilloso para lograr este video. Este video fue un video sobre la vida de 3 artistas costarricenses que ya tenían cierta trayectoria y cierto nombre dentro del ámbito artístico de Costa Rica, pero siendo Dorelia y yo parte de la maestría de artes de la Universidad de Costa Rica, nos dimos cuenta que los profesores permanentemente estaban hablando de la obra y de las creaciones de los hombres dentro de los diferentes campos artísticos, porque era una maestría de arte con muchísimas aristas. Habían actores, habían escritores, habían arquitectos, había gente de todas las ramas del arte. Y logramos entender a un jurado que queríamos presentar a 3 mujeres costarricenses y resaltar el trabajo de estas 3 mujeres. No fue al azar que escogimos a las mujeres de diferentes áreas. Julieta Pinto en la literatura, ¿verdad? Lola Fernández en pintura y Julita Cortés en música, ella como cantante. Mujeres vibrantes, mujeres rupturistas, pero que en el momento, cuando presentamos esto, Dorelia y yo nos tuvimos que enfrentar a todo un grupo de profesores que nos decían que por qué esas mujeres, que qué importancia tenían, que políticamente cuáles eran sus posiciones. Fue algo bastante complicado defender
el hecho de querer hacer un video sobre mujeres, aunque ustedes no lo crean, en la Universidad de Costa Rica y en una maestría, ¿verdad? El reconocimiento que queríamos hacer a estas mujeres era precisamente como un reconocimiento a la cultura, al pensamiento, al arte, y también darles la oportunidad a ellas de hablar en primera persona, ¿verdad? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy? Bueno, para mí es muy importante como mujer que pertenezco a la red de solidaridad con Palestina, darle también este poquito de voz que puedo usar yo a las mujeres palestinas. El pueblo palestino ha sido víctima de más de 70 años de ocupación, despojo y violencia sistemática, como lo han reconocido múltiples resoluciones de Naciones Unidas. Quiero hacer énfasis en la resolución 446, por ejemplo, que estableció en 1979 que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son totalmente ilegales por violar el Convenio de Ginebra, la resolución 497 de 1981, que reafirmó que la anexión de los Altos de Golán por parte de Israel es nula y sin efecto. Sin embargo, la ocupación continuó y con ella el sufrimiento de todo el pueblo palestino. Frente a esta tragedia hay una fuerza que se alza con dignidad, y estas son las mujeres palestinas. Ellas no solo sufren los bombardeos, los desalojos, la prisión o el exilio, ellas también sostienen la vida. Desde las aldeas destruidas hasta los campos de refugiados, son las mujeres quienes crían, organizan, enseñan, curan y protegen. Son ellas quienes transforman el dolor en fortaleza. Son el corazón de la resistencia civil palestina. No se puede acusar de terrorismo a una madre que defiende a su hijo, a una mujer que protege su casa, a una abuela que sostiene su historia, su tierra y su cultura. Resistir no es terrorismo. Resistir es un derecho. Resistir en Palestina es un acto de supervivencia. Las mujeres palestinas han hecho de su cuerpo, su palabra y su trabajo una trinchera ética frente a una maquinaria de destrucción. Su resistencia silenciosa, cotidiana, profundamente humana. Ellas no portan armas, portan memoria, portan dignidad y una voluntad irrompible de vivir libres. Por eso hoy, desde este espacio tan simbólico, alzamos la voz con claridad. Palestina no está sola. Las mujeres palestinas no están solas. Como red de solidaridad con Palestina, afirmamos con convicción que no podremos estar tranquilos ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo hasta que se haga justicia para el pueblo palestino. La impunidad no puede ser normalizada, el genocidio no puede ser ignorado, la ocupación no puede ser olvidada. Porque sin Palestina libre, del río al mar, no habrá humanidad que pueda estar verdaderamente en paz. No se puede construir un futuro de justicia mientras un pueblo entero es arrasado ante los ojos del mundo. No se puede celebrar la cultura, la vida, el arte, sin denunciar la barbarie. Por eso, hoy rendimos homenaje no solo al pueblo palestino, sino especialmente a sus mujeres, las invisibles, las incansables, las valientes, las que dan vida mientras se la niegan, las que siguen de pie con la frente en alto, incluso cuando todo a su alrededor ha sido destruido, hasta sus hijos. Por estas razones también queremos dejar clara nuestra posición respecto al TLC que pretende la administración Chávez Robles firmar con el ente ocupante mal llamado Estado de Israel.
al que nos oponemos rotundamente. Y al mismo tiempo demandamos el rompimiento total de relaciones con ese Estado genocida. ¡Vivan las mujeres palestinas! ¡Viva Palestina libre hasta el río! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la compañera Macarena Barahona Riera nos va a brindar también unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a las compañeras que han tenido la iniciativa de una iniciativa de largo alcance, porque recoger estas firmas, ya me imagino yo el trabajo que ha demandado el amor y la solidaridad. Yo hice unas pequeñas reflexiones para cerrar esta tarde. Antes que nada, a los 80 años de la conmemoración de la explosión de la primera bomba atómica de Estados Unidos contra el pueblo de Japón, el significado de la paz es la reflexión fundamental de la humanidad y el reto contemporáneo de poner fin a los bombardeos genocidas del gobierno de Israel a la nación palestina. Desde el 8 de octubre del 2023, el ministro de Salud de la Franja de Gaza publica que hasta el 6 de julio del 2025, 57.418 palestinos han sido asesinados, la mayoría civiles. Nos solidarizamos con el pueblo palestino, admiramos su resistencia, sus valores ante la vida y por la paz. Admiramos la firmeza ante el ejército agresor, sus convicciones espirituales, la resiliencia de los hombres y mujeres, de sus jóvenes, de los adultos, de una niñez que sobrevive con su alegría y esperanza. El asedio a Gaza emula con la resistencia de Numancia, sus niños víctimas de nuevos Herodes, un futuro que peligra en la fragilidad de sus resistencias. En el pueblo palestino encontramos la esperanza humana contra el fascismo, la barbarie, la destrucción de los derechos humanos, las políticas y la lógica neoliberal de la soledad y la individualidad. Las manifestaciones a favor del pueblo palestino en tantos países del mundo ha hecho renacer más esperanzas de paz y justicia. Nosotros continuamos y nos unimos a este clamor de admiración de su lucha por su república, por sus vidas, por su territorio, por su pasado, su historia y su futuro. Una lucha por lo mejor de la humanidad, la dignidad y la libertad del mundo para el pueblo palestino, para un alto a la barbarie del gobierno israelí, un alto al genocidio, a la invasión. Millones se manifiestan en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en China, en Siria, en Egipto, en Yemen, en Japón, en Australia. Aquí estamos, uniendo conciencias y voces al clamor universal contra el genocidio del pueblo palestino por el gobierno de Israel. Las y los costarricenses decimos no al Tratado de Libre Comercio con el Estado genocida de Israel. Los y las costarricenses suscribimos la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Los defendemos aquí y cada uno de los ciudadanos palestinos. Por la paz del pueblo palestino, alto al asedio a Gaza, alto al genocidio, ¡viva Palestina libre!
y es que en efecto hay que los niños duermen, no cuando los matan. Muchísimas gracias y en este momento pasamos a las preguntas de la prensa o preguntas del público, dada la extensión de la conferencia, muy necesario por cierto. Vamos a hacer por favor preguntas puntuales para que la mesa pueda responder y así continuar con el resto de la conferencia. Buenas tardes a todos. Casi se puede decir que es muy difícil hacer preguntas en este momento, porque las palabras desprendidas de cada uno de los que están en la mesa dejan todavía muchas cosas que decir. Por ejemplo, Monestel se refiere que no se puede tratar de buscar la manera de hacer un tratado de libre comercio con Israel en estas condiciones que está viviendo el mundo. Es imposible. Yo entonces respondería, 1970 nosotros hicimos un movimiento que se llamó Contra la Alcoba. Ahí se inicia el primer momento de un país, un pueblo que viene, y estudiantes que vienen a enfrentarse precisamente contra las transnacionales. Yo soy uno de los vivientes últimos y aquí estoy defendiendo a Palestina. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es el propulsor de todas las guerras que se han dado a nivel internacional. Los conflictos internos de los países del Medio Oriente, ahí están los Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón de estar ahí los Estados Unidos? Los Estados Unidos está por sacar ventaja de acuerdo al pensamiento que ellos tienen capitalista. Y eso es lo que sucedió en 1970. Ahora, cuando habla Camilo, en esta etapa, qué cosa más tremenda. Una sensibilidad que quiere hacerse presente junto con todos. Bueno, pero había una cuestión, es eso, ya lo vas a tener, dice el papá. Pero, al fin y al cabo, queda lo que él escribió. Y lo escribió muy bien. Es decir, denuncia precisamente a esto que tenemos de la prensa internacional, que está a favor precisamente del genocidio por su silencio. Y él lo dice ahí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para terminar, quiero decir, tengamos cuidado de hacerlo muy lírico, el asunto de la solidaridad. Desde que yo estuve encarcelado por la cuestión de la lucha contra el Cuba, se me quitó de encima que la lírica había que terminarla espiritualmente, había que estar presente en la lucha, como lo ha hecho precisamente el grupo de la Defensa por Palestina, que la compañera me ha visto ahí presente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no podemos firmar un tratado de libre comercio con Israel, como lo hicimos en 1970, donde hay sangre cuando estaba la guerra de Vietnam. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Eso sí, por temas de tiempo, bien puntual, por favor. Traigo un rótulo con el que yo me veía de las iglesias, sobre todo la de la soledad, ¿verdad? Porque trato de romper un poquito el círculo de los algoritmos que nos están metiendo siempre a los mismos. Nos están metiendo siempre en el mismo círculo y no salimos a la gente que es la que realmente es la indiferente. Yo llego y casi me disfrazo con el alzacuellos. Yo soy agnóstico, pero estoy pidiendo una oración por estas víctimas. Creo que tenemos que llegarle a esa gente
que está fuera del algoritmo en el que siempre nos enredan. Solamente era eso. Si alguien se apunta a estas imágenes, pueden costar como 400 colones o 1.600 colones. Se recortan, se pegan en un cartón y se llegan a los eventos culturales del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, del Teatro Nacional. Cualquier evento llegamos, yo siempre llego sin signos externos, ni bandera ni nada, para que digan, bueno, es uno más. No es un militante rojillo criollo. Disfrazado. Muchas gracias, compañero. Bueno, creo que no hay más intervenciones. De igual forma, les recuerdo que esta conferencia queda en la transmisión de esta Asamblea Legislativa en los diferentes canales. La hemos compartido en diferentes grupos. Sé que la compañera Suy ya lo compartió en los grupos de la Red de Solidaridad con Palestina. Y bueno, nada más recordarles también que la carta fue entregada directamente en el despacho de la presidencia de la Asamblea Legislativa y que es importante que la podamos replicar. Para cerrar, agradecer también a la compañera, ya no está en la mesa, pero fue una de las grandes constructoras a través, y detrás de esto fue la compañera Isabel Duca. Muchas gracias, compañera, de verdad. Y nada más que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada como la de Gaza. Experto en hambrunas, Alex de Waal, en el BBC News Mundo. Muchísimas gracias y viva Palestina libre y no al Tratado de Libre Comercio con Israel.